Desde la 0 a la 63, que son 64 en total, están reservadas para asignación por el MPEG-2. Y las demás son de uso libre, excepto la última, que también, la 255, está reservada por el MPEG-2. Ahora bien, cada usuario puede crear sus tablas, que tiene un rango enorme, desde el 64 hasta el 254. Y el usuario llamado DVB lo que hace es reservarse para sus propias tablas las identificaciones que son privadas a ojos del MPEG-2, porque ya están fuera de su rango, pero que son perfectamente reconocidas en el DVB y que van del 64 al 127. De manera que se reserva otras 64 tablas para su propio uso. Y deja todavía libres para el usuario 126 tablas que van desde el 128 al 254. De manera que todavía cualquier usuario puede crear sus propias tablas con identificación comprendido en este rango. El único tema que hay que tener en cuenta cuando un usuario define una tabla es que el equipo que lo vaya a recibir tiene que ser capaz de entenderla. Entonces, si yo soy una plataforma digital, por ejemplo de pago, y quiero crear unas tablas en las que doy una información a los IRDs de pago que yo voy suministrando a mis suscriptores, pues al fabricante de ese IRD le digo, oye, yo he definido una tabla con estas características y quiero que el IRD entienda esa tabla, la descodifique y actúe de esta manera en función del contenido de la tabla. Con lo cual esos IRD se comportarán de esa manera especial cuando reciban esas tablas. Y tengo aquí margen enorme para crear tantas tablas como sean necesarias. De manera que la flexibilidad en el MPEG-2 es tremenda, porque nos da mucha flexibilidad, como digo, para que cada uno vaya definiendo las tablas que correspondan. Para ver un ejemplo de cómo funciona esto de los PIDs y demás, hemos dicho que antes en ese vistazo global nos decía que había 35 PIDs. Pues ahora le hemos dicho que nos dé en detalle todos los PIDs y aquí nos da la lista de todos los PIDs que he encontrado. Y en esta lista pues nos va diciendo qué PID y qué tipo de tabla va. En azul he marcado aquellas tablas definidas por el MPEG-2, por lo tanto tenemos las PMTs, son todas del MPEG-2. Aquí tenemos los paquetes nulos que están definidos por el MPEG-2. En rojo he marcado, estas flechas las he puesto yo por encima con el PowerPoint. Estas flechas nos indican qué tablas son las del DVB. La NIT, como veis, he puesto medio rojo, medio azul, porque su existencia está declarada por el MPEG-2, pero su contenido está definido por el DVB. También vemos aquí que hay dos tablas, la SDT y la BAT, en el caso del DVB, que van sobre el mismo PID. Efectivamente, ya hemos dicho que una cosa es la identificación de tabla y otra cosa es la identificación del paquete en el que viajan. También la TDT y la TOT van en el mismo tipo de PID. Y el resto son flujos elementales de vídeo, de teletexto, de audio, etc. Y aquí tenemos todos los PIDs que hemos utilizado para crear este Transport Stream con 5 programas. Y aquí el diagrama de tipo pastel indicando el tamaño de cada uno de estos PIDs. De esta manera vemos que hay 5 PIDs que se ocupan mucho, nos puede llamar la atención y si cogemos cualquiera de ellos veremos que corresponde a uno de los 5 flujos de vídeo, que el vídeo es lo que más gasta del Transport Stream. Los audios y las PMTs y las otras tablas se ocupan muy poco respectivamente. De manera que los equipos de medida nos dan la información del contenido y estructura del Transport Stream de la manera que nosotros le pidamos y que el fabricante tenga previsto, porque cada fabricante y cada equipo de medida actúa de una manera diferente. Vamos a empezar a ver cómo es la estructura del Transport Stream y para ello necesitamos saber cómo son los paquetes. Veremos la estructura global de los paquetes, la cabecera, el campo de adaptación y los campos opcionales. Con lo cual tendremos una visión de cómo es un paquete de un Transport Stream. Es importante llegar a estos detalles porque cuando hay problemas es a esos detalles a los que hay que llegar, ver qué es lo que pasa y a ver si todo es correcto. Los paquetes ya hemos dicho que en el Transport Stream son de dimensión fija de 188 bytes, de los cuales los 4 primeros son de cabecera, 4 bytes. Se trata de hacer la cabecera lo más pequeña posible para que no sobrecargue el sistema y haya la mayor cantidad posible de carga útil. Y con 4 bytes pues es suficiente y ahora veremos en qué se dividen.
con lo cual nos quedan 184 bytes libres para meter carga útil. Cada paquete tiene una identificación única en su cabecera, que se llama PID, que es Package Identification, y resulta que en la cabecera a veces hay que meter algunas informaciones adicionales. Pero claro, si se hiciera una cabecera grande para poder meter todo lo que fuera necesario, pues estaríamos malgastando la cantidad de flujo. Por lo tanto, el mecanismo que se les ocurrió a los que diseñaron el sistema es que cuando sea necesario meter esa información adicional, hay un pequeño mecanismo que permite ampliar la cabecera, se mete esa información y en ese paquete la cabecera va ampliada, pero en el resto de paquetes sigue siendo la cabecera normal de 4 bytes. Por eso, opcionalmente, pueden disponer de un campo de adaptación que usa o una parte o incluso el total del campo de datos. Permite añadir información relativa al programa, por ejemplo, los valores de PCR van incluidos en ese campo de adaptación, y los bytes de relleno, cuando hay que rellenar paquetes, también van ahí, y a su vez el campo de adaptación, si fuera necesario, se puede ampliar con el denominado campo de extensión, pero esta parte no se usa en los sistemas del DVB. De hecho, en el DVB realmente solamente se usa el campo de adaptación, no para todas sus posibilidades, sino solamente para meter los valores de PCR y los bytes de relleno. Indicaré respecto al PCR que son los valores de referencia del reloj, los 27 MHz, y son esas marcas de tiempo, son las únicas que van a nivel de transport stream, es decir, en la cabecera de los paquetes. Porque las otras marcas, las PTS y las DTS, las que servían para sincronizar la imagen, esas no van a nivel de transport stream y no se suelen analizar con los equipos de análisis de transport stream. Algún fabricante sí permite hacer el análisis de ellas, pero en general no es el caso. Esas marcas suelen ir en las cabeceras de los propios flujos elementales, porque forman parte de cada flujo elemental, mientras que el PCR forma parte del programa completo. Cada programa tiene su PCR y por eso van a nivel de los paquetes del transport stream y van en la cabecera aprovechando ese mecanismo del campo de adaptación. Y los bytes de relleno son necesarios porque ya hemos dicho que cada unidad de presentación, sea de vídeo o de audio, pues va a ser una unidad de una dimensión variable en cada caso y muy grande, y se trocea en trocitos de 184 bytes para ir metiéndolas sucesivamente en los paquetes y poder entrelazarlos todos, multiplexarlos. Pero claro, mucha casualidad sería que todas las unidades de presentación fueran múltiplo de 184, eso prácticamente la probabilidad de que ocurra es relativamente pequeña. De manera que entonces lo que se hace es metiendo trozos de 184 y el último trozo que queda se meten todos los bytes que sobren en el siguiente paquete y ese paquete se rellena con bytes de relleno precisamente para completar el paquete. De manera que una unidad de presentación de un flujo elemental siempre empieza en el principio de un paquete, nunca empieza en la mitad. O sea que el último paquete se rellena con los bytes que sean necesarios y el resto se rellena con bytes de relleno para que ese paquete quede completo y así la nueva unidad de presentación empieza ya en un paquete nuevo. Esa es la razón de que existan esos bytes de relleno. Y son las dos únicas razones por las cuales el DVB hace uso del campo de adaptación. Para tener una idea gráfica de cómo son los paquetes, imaginemos que este es un paquete de transport stream y consta de 187 bytes que aquí los he puesto divididos en 4 filas, el byte número 0, el 1, el 2, 3, seguimos por aquí, vamos leyendo de arriba a abajo y de izquierda a derecha y al final tenemos ya el 187 que es el último. A continuación vendría la cabecera del siguiente paquete y así sucesivamente. Aquí vemos claramente que siendo un paquete de 188 bytes y 4 filas de 47 columnas, pues se puede meter fácilmente en las celdas ATM, de manera que se podrían meter multiplexados. De hecho, la norma de empaquetar el SDH y PDH lo divide en matrices de ese estilo. Pero en definitiva, esta es la constitución normal de un paquete y la cabecera está formada por estos primeros 4 bytes, que yo lo he representado de esta manera porque es muy fácil ir viendo la correspondencia de los diversos campos con la utilidad que tienen. De manera que el primer byte se emplea como un byte de sincronismo y lleva siempre el contenido hexadecimal 47
que equivale al decimal 71, y usa siempre 8 bits. De manera que este byte de sincronismo es el que nos permite sincronizarnos con el paquete. La forma en la que un receptor puede sincronizarse con un paquete está en que según vamos recibiendo los bits, la combinación de unos y ceros, se puede disponer, y cada fabricante lo hace como quiere, pero se puede disponer de un comparador en el cual van entrando esos unos y ceros y se va comparando con el hexadecimal 47. Y cuando existe esa coincidencia, dice aquí está, aquí ya tengo el byte de sincronismo. Hombre, puede que no sea el byte de sincronismo, porque cualquier combinación de unos y ceros que haya por aquí puede formar ese número 47. Entonces lo que se hace en ese caso es que dices, bueno, pues activo ya un contador y voy contando byte a byte, y si al cabo de 188 bytes vuelvo a encontrar el mismo patrón, pues quiere decir que ya voy en buena pista. Y si repito la operación y al cabo de 188 vuelvo a encontrar el mismo, dices, hombre, ya demasiada casualidad sería. Es decir, que ya podemos considerar que nos hemos sincronizado. De manera que la sincronización de un transport stream a efectos de identificar dónde empiezan y acaban los paquetes es un proceso rápido que en 3 o 4 paquetes se ha conseguido. Depende del diseñador que quiera verificar esto más veces o no. También puede ocurrir que si encuentra uno y al cabo de un rato encuentra otra vez el 47, pero resulta que no hay 188 bytes de diferencia, pues diga, pues activo un segundo contador y a ver cuál de los dos es el que me da la secuencia de 188. O puede decir, pues mira, empiezo de nuevo y empiezo con este. O sea, que cada diseñador lo hace como le parezca bien, pero en cualquier caso, aunque tenga que volver a empezar, el proceso es relativamente rápido. Con lo cual, gracias a este byte de sincronismo, podemos enseguida sincronizarnos y podemos empezar a mirar los siguientes campos. El primer bit del siguiente byte es el indicador de error de transporte. Naturalmente, cuando sale del multiplexor, este bit está en 0. Pero cuando este paquete va viajando por los diversos sistemas y pasa a través de sistemas de comunicaciones con protecciones de errores y sistemas de extracción de los paquetes y compensación de errores en caso que se puedan compensar, a veces se pueden detectar errores pero no se pueden reparar. Y en cuyo caso el DVB recomienda que, al menos para las tablas, aunque en general se suele hacer para todos, aquel paquete que no se haya podido recuperar y que detectemos que tiene un error, el dispositivo de detección de errores sea el que active ese bit, de manera que cuando ese paquete sigue su camino por el camino de transporte, pues los siguientes equipos que lo reciban ya de entrada saben que ese paquete contiene un error y actuarán en consecuencia de acuerdo como estén programados, pero sabiendo ya que ese paquete lleva ese error. Luego hay otro bit que es muy importante y lo vamos a ver a lo largo de la charla, que es el indicador de comienzo de carga útil, el Payload Unit Start Indicator. Este indicador nos sirve para indicar en qué paquete empieza un contenido nuevo. Ya hemos dicho que un paquete, una unidad de presentación, por ejemplo de vídeo, pues tiene una cierta longitud y hacemos muchos trocitos de 184 bytes, pues el primero de ellos empieza en un paquete nuevo y en ese paquete este bit queda activado. El resto de paquetes de esa unidad no lo llevan activado y cuando ese se acaba y lo rellenamos, el siguiente paquete empieza una nueva unidad de presentación y ese paquete de nuevo lleva este bit a 1. Con lo cual es un indicador muy bueno para orientarnos y saber dónde empiezan y terminan las cosas. También se emplean las tablas. Cada vez que hay una tabla que empieza en un paquete, pues indica. Eso lo veremos con más detalle ahora después. Luego hay otro bit que indica qué prioridad tiene este paquete dentro de un camino de recorrido. Es prioridad de transporte. Podría haber paquetes de más prioridad que otros, de manera que vayan por caminos más rápidos o cosas así. Pero ese criterio lo tiene previsto el MPEG para diversas aplicaciones y, sin embargo, el DVB, cuya aplicación es el broadcast, no tiene sentido y por lo tanto no se usa. Esta es una de las primeras cosas que no usa el DVB, y todas aquellas cosas que no usa el DVB les he puesto esta marca aquí con el fin de que lo identifiquéis rápidamente. Así que algún día, cuando miréis los apuntes, siempre cuando hagáis un análisis que tengáis un problema, podréis ver si ese es parte del problema o no, porque si no forma parte de lo del DVB, pues da igual el valor que tenga porque no se usa.